Bueno, muchas gracias, Estela. Bueno, también Rodrigo, que le hizo las primeras gestiones y muchas gracias por esta invitación. O sea, claramente yo soy cocinero, como ya comentaron, ahí voy a explicar brevemente un poco el currículum, pero cuando recibí esta invitación, obviamente, estas primeras cercanías donde el Colegio de Químicos me invitaba a participar, yo dije, para mí un honor, ya que si bien trabajo con muchísimos chefs, con muchísima gente del rubro, lo que más me gusta es que gente del lado científico, o sea, se acerque y vea que está ocurriendo algo interesante, sobre todo en esto que intento divulgar. Así que por eso me encanta hacer este tipo de instancias o simplemente conversar con gente de ingeniería alimentaria, con gente de la física, con gente de biología molecular y también aquí con gente del área química. Y para mí lo único que estamos logrando es formar estos grupos multidisciplinarios para lograr cosas bien interesantes. Y bueno, yo soy del área gastronómica, pero estoy muy ligado a esta área científica donde iremos explicando poco a poco de qué se trata. Bueno, entonces iniciemos esta presentación. Vamos a hablar de ciencia y cocina, que es esto a que me dedico, que hoy en día ya tiene un nombre dentro de esta rama de las ciencias. Bueno, me presento brevemente, mi nombre es Heinz Booth, y el sujeto de la izquierda soy yo, o sea, bueno, la mitad de año atrás y la mitad de peso, donde entré a estudiar yo gastronomía, y yo siempre fui una persona extremadamente curiosa, o sea, al lugar que iba, aparte de llevar mis cuchillos, llevaba mi calculadora. ¿Y por qué motivo era tan sencillo como eh, o sea, si me tocase una receta y, ya, 1 kilo de tomates, perfecto. Yo tomaba el kilo de tomates, lo pesaba y hacía la receta. Pero a mí lo que me encantaba era, después de tomar ese kilo de tomates y donde, ejemplo, la técnica que había que hacer era asado al horno. Perfecto, tomate asado al horno. Y después, cuando sacaba los tomates del horno, lo primero que hacía era pesarlos. Y me encantaba ver que de ese kilo de tomates de un inicio, después terminaba con 450 gramos. Y muchos pueden decir, bueno, es una pérdida, ¿por qué perdió peso? Pero hay que entender que en cocina pasa eso, porque lo primero, a entender que el tomate en su composición es casi un 95% agua, y esa agua simplemente se evaporó dentro del horno, pero más que una pérdida es que estamos ganando algo, y en este caso estamos ganando sabor a tomate, o estamos incrementando el gusto del tomate, y sobre todo sus cualidades organolépticas, en este caso de un tomate asado. Y ocurrieron muchos cambios físicos y químicos que obviamente después podemos ir detallando. Todo esto me apasionaba de tal manera que poco a poco empecé a acercarme más a este mundo. O sea, cuando yo entré a estudiar, al que siempre hacía preguntas, por qué crecía el bizcocho en el horno, por qué al mezclar agua y harina formaba este engrudo, por qué al batir una clara de huevo formaba esta espuma, y muchas otras cosas más que constantemente eran de mi diario vivir, y no tenía la respuesta por el lado de la cocina. O sea, en el fondo, toda esta curiosidad de querer aprender más, me acerco cada vez más al área científica, y como dije, no soy el único que se dedica a esto. Ahora tal vez sea uno de los pocos cocineros que se dedica a explicar con la ciencia, ya que mucho el conocimiento que tenemos hoy en día fue gracias a científicos, o sea, en sus disciplinas de la física, en sus disciplinas de la química o sus disciplinas de la biología, empezaron a explicar más estos conceptos, estos sucesos, estas reacciones, mientras cocinamos. Y el punto es ese. Entonces, por eso hoy en día soy como el sujeto que está en la foto derecha, dedicado netamente a la investigación, a la experimentación y sobre todo este conocimiento que se ha ido acumulando a divulgarlo para que sea un beneficio sobre todo para el rubro gastronómico, que es donde me dedico. El rubro gastronómico estamos hablando de hoteles, restaurantes, cocinas, casinos, pero también, ¿por qué no? Con este conocimiento, ¿por qué no también hacerlo llegar a los hogares, a los cocineros aficionados, a la gente que ha cocinado toda la vida? Porque eso es lo interesante y eso es lo que une mucho la cocina, es algo que gusta a todos. Bien, entonces lo importante es definir un poco lo que es gastronomía, ya que se entiende de una manera bien sencilla, pero también hay que entender de qué estamos hablando. Lo primero, la foto puede decir mucho, o sea, claramente ahí no hay cocineros, sino hay científicos y están discutiendo con una gallina. O sea, un potencial alimento, pero nos interesa aquí explicar un poco qué está pasando.
Lo primero de la gastronomía es un estudio. Gastro viene de estómago y nomía, conocimiento en griego. O sea, suena como conocimiento del estómago. Ahora, aunque suene más algo de medicina o de gastroenterología, ¿cómo se define la gastronomía? Se define como el estudio de lo que se alimenta el ser humano en relación a su entorno. O sea, a eso se refiere, algo netamente a la alimentación. En una palabra sencilla, si, ejemplo, entendemos que en el sur de Chile la gente se alimenta principalmente de cerdo o de papas, por un lado podemos hablar de los climas fríos, también por otro lado podemos hablar de la abundancia de productos que están cercanos en esa zona, o sea, la crianza porcina, obviamente los cientos y miles de cultivos de papas, y también un poco la cultura que han llegado a esa zona. Entonces, todos estos conceptos que le estoy explicando lo entiende un gastrónomo, y el gastrónomo es el que estudia esto en relación a cómo nos alimentamos, sencillamente. Si nos vamos a otros países, entendemos que la cultura gastronómica es completamente diferente y en eso influye lo que nos rodea y sobre todo las costumbres y tradiciones. Ahora lo interesante es que suena como la parte linda, pero la parte más bonita es cuando, bueno, uno ejecuta esto, uno ejecuta este plato, ejecuta esta preparación, esa delicia que estamos pronto a probar. Y esa persona ejecutante se le denomina cocinero o la cocinera. Y en el fondo se define como la persona que ejecuta el arte culinario, o sea, es quien cocina, definitivamente. Ahora no significa que en el rubro de la gastronomía estén estos dos personajes, o sea, el gastrónomo, que es el que piensa, y el cocinero, que es el que ejecuta. Perfectamente pueden estar en una sola persona. Uno cuando entra a estudiar, primero parte en el rol del cocinero, ejecutando, 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 leyendo recetas, siguiendo instrucciones y haciendo diversidad de platos. Pero el gastrónomo es el que piensa y dice, bueno, vamos a preparar esto por este motivo, para este tipo de personas, para que lo disfruten de esta manera, para que lo disfruten gente del norte, del sur, del centro, de otros países, etcétera. Entonces, ahí lo interesante en cuanto a los roles dentro de la gastronomía. Ahora, si hablamos de la ciencia, es algo que entendemos todo a la perfección, pero también es bueno entender un poco cómo lo empezamos a unir a este concepto culinario. Entonces, si hablamos de ciencia, podemos encontrar muchísimas definiciones, pero lo podemos definir de estas dos maneras. Por un lado, es la investigación y la búsqueda del conocimiento con evidencias, o sea, en base a evidencias. Y esto perfectamente se aplica a todo tipo de área científica, pero si lo llevamos al área culinaria, las evidencias suelen ser las más sabrosas, ya que es una evidencia totalmente tangible, que es un plato, ejemplo, un pastel. El pastel lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos tocar, lo podemos escuchar en su textura y sobre todo degustar. O sea, utilizamos nuestros cinco sentidos en estas sabrosas evidencias. Tenemos muchísimas ramas de especialidad, o sea, cocina, pastelería, bueno, chocolatería, macarronería, bollería, panadería, o sea, asaduría, montones, montones de cosas interesantes. Y bueno, y si unimos estos dos conceptos de ciencia y cocina, está esta disciplina denominada la gastronomía científica, que es a esto a lo que me dedico. Ahora, la gastronomía científica, para entender, es una rama similar a la ingeniería alimentaria. La diferencia es que la ingeniería alimentaria se enfoca más en la industria alimentaria, o sea, trabajar en la industria de alimentos para desarrollar diversas soluciones, o sea, de tipo agropecuaria o agrícolas, o también el diseño de diferentes productos envasados, no sé, golosinas, etcétera, etcétera. Pero la gastronomía científica se enfoca en que este conocimiento sea para el rubro gastronómico, o sea, ya sea hoteles, restaurantes, banqueterías, casinos, emprendimientos, se enfoca más en esa área, en el área HoReCa que se define. Y bueno, entonces, ¿de qué se trata la gastronomía científica? Es el conocimiento científico de los procesos alimentarios, ya que cuando uno cocina algo, es un proceso, y eso es una palabra en discusión hoy en día, ya que si, ejemplo, si quiero hacerme una inocente ensalada de zanahorias, primero la zanahoria tengo que lavarla, y es un proceso. Después tengo que pelarla, un segundo proceso. Después tengo que rallarla o cortarla, y después tengo que sazonarla, mezclarla. Entonces ya para hacer una inocente ensalada de zanahoria estamos hablando de más de 5 procesos. Y eso para algunas definiciones ya entra a ser un ultraprocesado. Y claramente eso es otra historia,
pero yo siempre comento que eso es muy discutible, ya que todo es un proceso y prácticamente, por muy sencilla que sea la receta, siempre va a ser de alto procesamiento. Pero bueno, pero cada uno de esos procesos que expliqué tiene una explicación y tiene un porqué. Sobre todo si vamos a tomar esta zanahoria, que es bastante dura, y la dureza es simplemente determinada por la cantidad de celulosas, hemicelulosas y pectinas que están formando esta zanahoria, las cuales son muy duras, pero si aplicamos temperatura, si aplicamos calor térmico, vamos a notar que empiezan a ablandarse, empieza a ceder la celulosa, empieza a ablandarse las membranas celulares y ya es bastante más digestible y bastante más blanda. Y sentimos sabores muy dulces dentro de la zanahoria. Entonces, eso es una pequeña explicación de un proceso dentro de la gastronomía científica. Y también se define como el estudio de los alimentos antes, durante y después de su cocción. Cocina es un concepto general que habla de preparación de alimentos, pero en cocciones siempre vamos a estar hablando de aplicar altas temperaturas. Y las temperaturas simplemente varían por alimento. Por ejemplo, en el caso de una carne, podemos hablar de cocciones sobre los 40 grados. En el caso del mundo vegetal, podemos hablar de cocciones sobre los 70 u 80 grados, a las temperaturas donde tenemos transformación de las pectinas o gelatinización de almidones, y muchos ejemplos así. Y eso es lo interesante de la gastronomía científica. Quiero explicar cada uno de los procesos. Ahora, gracias a este conocimiento que nos ha entregado la parte científica y que está siendo usada para la cocina, que podemos como empezar a deducir. Lo primero que todo es una ciencia, o sea, todo lo que hacemos, todo este proceso primero de estudiar algo, o sea, si quiero desarrollar una receta, tengo que investigar, tengo que ver, o si quiero diseñar una receta alternativa para un producto, ejemplo, quiero hacer un pan sin gluten, o sea, para una persona celíaca o intolerante, hay que hacer una investigación previa y una experimentación. Perfectamente se aplica el método científico en esto para poder desarrollar y lograr ese producto hasta que diga, perfecto, he logrado lo que estaba esperando. También en la gastronomía científica entendemos que prácticamente todo lo que hacemos son reacciones físico-químicas, ya que cuando cocinamos un alimento, o sea, volviendo al ejemplo de la zanahoria, si la rayamos, es un cambio físico, porque estamos alterando simplemente su estructura, pero no tanto su estructura molecular. Pero si aplicamos cocción a la zanahoria, ya alteramos bastante su estructura molecular y tenemos obviamente muchos cambios. Y claramente, todas cocciones, preparaciones, sazones, aderezos que uno hace mientras prepara, son reacciones físico-químicas. También entender que todo lo que pasa dentro de una cocina, eh, o cuando hace uno una receta, ya sea en una cocina profesional o en una cocina de hogar, si me llega a fallar algo, tiene una explicación o tiene un fundamento, ya que a veces el ejemplo que siempre coloco es cuando horneamos un queque, si a alguien le gusta hornear. Y tal vez a alguno de ustedes les pasa que, no sé, el queque se baja. Y muchos le echan la culpa a que alguien abrió la puerta del horno, o alguien dice que alguien se dio vuelta, alguien le saboteó, abrió la puerta del horno, que entró aire y ese aire obviamente hizo que se bajara el queque. Y eso puede ocurrir, pero es el motivo el 20% de los casos. En el 80% de los casos, si el queque baja, es porque simplemente hay que entender lo siguiente. Si queremos que el queque suba, es porque hay vapor de agua presente en los ingredientes. Por un lado, en la mantequilla o margarina, también en los huevos o en la leche, que hay gente que le añade leche. Mientras más ingredientes acuosos haya, más vapor de agua genera. Pero ese vapor de agua, o esas burbujas que genera el vapor de agua, algo las tiene que atrapar. ¿Y qué es lo que la atrapa? Bueno, por un lado la harina que la atrapa en su red de almidones, y si hay suficiente calor, bueno, gelatiniza, o también las proteínas del huevo. Las proteínas del huevo coagulan con el calor y pues empiezan a formar esta red y empieza a generar esta espuma seca que se denomina. Y ahí pasa eso. Pero si no hay suficiente azúcares, o no hay suficientes almidones, o no hay suficiente cantidad de huevo, simplemente la estructura colapsa ya que no puede atrapar todo ese aire. Y ahí es cuando cae. Y ese es tal vez el motivo más común por el cual falla una receta. No se midieron o no se pesaron bien los ingredientes, o hubo un proceso en el cual no se mezclaron bien. O sea, no se logró la suspensión de los ingredientes, por dar un ejemplo.
Y la otra cosa interesante, que tal vez es lo que nos importa a todos nosotros aquí, es que los ingredientes que utilizamos prácticamente están formados por sustancias químicas, por elementos químicos. Yo siempre digo que lo primero, el ingrediente que más usamos a nivel mundial dentro de la cocina es el agua, ya sea el agua de los alimentos o el agua que añadimos directamente para hacer cualquier receta. Y el agua, ya sabemos, es H2O, o sea, hidrógeno y oxígeno, y esos son elementos químicos. Pero si vamos a un tomate, vamos a una zanahoria, aparte de tener alto contenido de acuoso, también tiene canas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que obviamente, y aparte, otros componentes que van a dar sus sabores y sus aromas que en cada caso que van a determinar el tipo del producto. Porque hoy en día hay una tendencia de algunos cocineros que dicen que quieren hacer una cocina sin químicos, y cuando hablan de químicos, tal vez se están refiriendo a los aditivos alimentarios, que eso es otra historia. Pero yo siempre comento que prácticamente hacer una cocina sin químicos no es posible, ya que sin, o sea, sin cocina, o sea, no hay cocina sin química. Porque yo digo, si incluso no quieren hacer nada, quieren cocinar con el aire, bueno, el aire también está rodeado de químicos, tiene oxígeno y nitrógeno. Y he ahí el punto. Entonces, por eso una de las labores que hago bastante, y ya he difundido bien, es de acabar con la quimicofobia que hay a veces de las personas y también en muchos cocineros, que simplemente por desinformación. Y para eso yo siempre muestro esta foto, y aquí me gustaría que me ayuden ustedes, que tal vez muchos de estos componentes los conocen. Entonces, ahora vamos a hacer una receta. Y para esta receta, me gustaría que ustedes me dijeran qué creen que vamos a cocinar acá. Entonces, vamos a leer estos ingredientes para que anoten en la casa. Necesitamos agua, necesitamos azúcares, y esos azúcares vamos a usar glucosa, fructosa, maltosa, ácido glutámico, isoleucina, ácidos grasos, triptófano, ácido linoleico, ácido oxálico, colorante amarillo, etilbutonato, pentilacetato, gas natural, etcétera, etcétera. O sea, tenemos bastantes cosas aquí. Yo no sé si alguien puede terminar qué es lo que estamos cocinando acá, por si quieren escribirlo o encender o simplemente salamos. Esto parece más una verdura, ¿no? Posiblemente. Ahí alguien comentó. Tiene todo un poco, pero no hay idea. Entonces, bien, entonces para sacar obviamente el, el punto, esto es una banana o un plátano. Y esto lo cocina la naturaleza. Entonces la naturaleza, cuando esto crece en la palma o en el árbol del plátano, ocurre todo esto, porque primero lo que mencioné al principio, los ingredientes son prácticamente principalmente agua. O sea, cuando son de textura blanda. Si un ingrediente es muy seco es porque carece de agua. Pero en este caso, y por eso lo doy como ejemplo, para que entendamos que hay que disminuir o informarse mejor de la quimicofobia, ya que en este caso un plátano, que es un ingrediente natural, que eso es otra palabra, eh, está plagado de químicos, pero son buenos químicos. O sea, aparte del agua, vemos todos estos componentes que están acá. Y estos son esenciales para formar el aroma del plátano, el sabor al plátano, el gusto del plátano y varios otros componentes más. Y así podemos hablar de muchos ejemplos. Por eso hoy en día se habla de perfectamente, si tomamos todos esos componentes en estado puro y los unimos, podemos perfectamente hacer un plátano sintético, o sea, usando síntesis. ¿Por qué no? Eso es posible hoy en día. Se denomina el movimiento de cocina nota a nota, donde cada nota, cada ingrediente es un componente esencial. Eso existe hoy en día. Bien, eso es para que vayamos entendiendo un poco más. Entonces, por eso, prácticamente, ya como expliqué, el ingrediente más abundante, el que usamos todos los tipos de cocina, es el agua. Ahora en el agua pasa algo interesante, y esto obviamente también con parte de la quimicofobia. Se hizo un experimento en Estados Unidos donde, donde ejemplo, se mencionó, o sea, estaban afuera de un supermercado y dijeron, por favor, necesitamos que firmen esta forma porque están poniendo un componente tóxico dentro de los alimentos. Están poniendo óxido de dihidrógeno. Y queremos que firme esto para que, por favor,
baneen ese ingrediente de la industria alimentaria, que el óxido de dihidrógeno no se use más. Ya ese nombre, óxido de dihidrógeno, asustaba a las personas. Pero después, como dije, a la media hora después se les reveló que el óxido de dihidrógeno es tal vez el nombre formal o una de las maneras de decirle al agua, al H2O, o protóxido de hidrógeno u oxidano, tiene muchos nombres interesantes. Pero es ahí el punto. Yo siempre hago esta prueba y se lo voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes conocen este ingrediente que es el hidróxido de sodio carbonatado? Que lo voy a escribir acá. Entonces, no sé si alguien cree a qué me estoy refiriendo. Lo escribe, ¿no? Correcto. Entonces, hidróxido de sodio carbonatado. Bicarbonato. Baking soda, alguien dijo. Exacto, es otra manera, o también otra manera de decirle a los polvos de hornear, que es una mezcla de bicarbonato de sodio con ácido tartárico en muchos casos. Claro. Entonces, yo si empiezo a vender ese hidróxido de sodio carbonatado con ese nombre, a la gente lo voy a asustar. Pero en verdad son los polvos de hornear de toda la vida. Entonces, es ahí el punto. Entonces, depende mucho del el nombre que le digamos, el cómo vamos a entender los ingredientes, cómo funcionan. Pero una vez más, para empezar a eliminar esta quimicofobia. Bueno, pero continuemos con esta presentación. Ahora, como estamos hablando de alimentos, esto brevemente, sabemos que los alimentos se componen de muchos elementos, principalmente agua, pero también se componen, por un lado, desde el punto de vista nutricional, y ahí tenemos macro y micronutrientes, y todos esos fabulosos nutrientes aminoácidos también formados por elementos químicos. Pero también está otra parte interesante, que es la composición funcional de los alimentos, o sea, que le van a dar estas características esenciales. Y la composición funcional, podemos hablar de muchas, pero nos vamos a hablar conceptualmente de estas tres. Primero el sabor, luego después el aroma, y después la estructura del alimento. Primero el caso del sabor, claramente es el sabor propio que nos entrega el alimento. El aroma es lo que podemos oler, sobre todo los componentes volátiles. Y la estructura simplemente son esos elementos que van a determinar la estructura del alimento. En este caso, si sabemos que el alimento es alto en agua, podemos determinar que su textura va a ser bastante blanda, bastante suave. Y por el contrario, si el alimento tiene bajo contenido de agua, podemos determinar que su textura va a ser más crocante o más crujiente. Ahora también va a depender del método, si aplicamos algún método de cocción que altere su estructura. Pero hablemos de algunos conceptos. Primero, en el caso del sabor, que es una de las cosas que más nos importa dentro de los alimentos, que tengan un muy buen sabor o que sean deliciosos. Hay que entender que el sabor es una sensación sintética. Y creo que ya conocemos lo que es algo sintético, que es esta variante formación de un componente con varios componentes más. Y en los sabores, ¿por qué es una sensación sintética? Ya que principalmente los sabores, primero los detectamos en la lengua, que es lo primero que lo detecta, gracias a nuestras papilas gustativas. Y es una mezcla de muchos componentes que dan sabor y también dan aroma. Y al mezclar todos esos componentes, se forma esta sensación sintética del sabor. O sea, ejemplo, si yo estoy comiendo una frutilla, o sea, se van a mezclar los etiles, algunos pentanales u otros componentes, y mezclados también con la sacarosa propia, o sea, con la fructosa, mejor dicho, de la frutilla, y van a terminar formando este sabor a frutilla dulce. Pero otra cosa interesante es que también está el gusto, y a veces sabor y gusto se confunden un poco, sobre todo en el rubro culinario, ya que a veces se cree que es lo mismo, pero el gusto es la sensación que sentimos en las papilas. ¿Y cómo lo explico? O sea, hay un gran ejemplo que hay, no sé, en la industria alimentaria, cuando están los alimentos con sabor a. O sea, ejemplo, un yogur con sabor a frutilla, y el nombre lo dice todo. Entonces, cuando uno va a comer eso, automáticamente siente sabor a frutilla, ya que hay componentes saborizantes y aromáticos que le dan ese sabor a frutilla, esa, esa sensación sintética. Pero el gusto de al comer ese yogur de frutilla, sentimos obviamente gusto a frutas, pero también sentimos gustos ácidos, gustos propios del yogur u otro tipo de elementos. Entonces uno dice, este sabor me da un gusto
de yogur a frutilla, porque es una mezcla de todos estos componentes. Y ahí lo interesante, porque muchas personas pueden interpretar el gusto dependiendo de su cultura, dependiendo de su entrenamiento o dependiendo de cómo estén consumiendo el alimento, ya que un gran determinante del gusto es la textura del alimento. Por eso, ejemplo, una papa hervida en agua sabe tan diferente a una papa que fue frita. Por un lado, también aquí está el oleogusto propio que imparte el aceite, las grasas de sabor, pero también al tener una textura totalmente diferente, se la sentimos de otra manera y su gusto puede cambiar dependiendo de lo que ocurra en nuestras papilas gustativas. Y en base a eso, es por eso que este concepto que se manejaba antiguamente, pero aún se sigue difundiendo, es que nuestra lengua está dividida por zonas, y en donde se decía antiguamente que en la punta de la lengua uno solamente sentía sabores dulces, en las esquinas ácidas, arriba los amargos, etcétera, etcétera. Y esto fue una teoría que se manejaba desde el año 1920 y fue producto de una mala traducción del señor M. Henning, que era un alemán, y simplemente por una mala traducción al inglés se entendió que la lengua estaba dividida. Pero basta con tomar un poco de azúcar, un poco de sacarosa, ponérsela en cualquier zona de la lengua y vamos a sentir sabor dulce en todos lados. Entonces, en el fondo, los receptores de los diferentes sabores están localizados repartidos por toda la lengua. Hay algunos estudios que dicen que hay ciertos receptores que están más en ciertas zonas, pero por ejemplo, los receptores dulces están más o menos en las partes un poco más de arriba. Pero en el fondo, podemos sentir todo tipo de sabores dentro, obviamente, de nuestra lengua repartidos por todas las zonas. Y ahora siempre hablamos de sabores básicos, los sabores dulces, ácidos, salados, ácidos, amargos, o el famoso umami, que es lo que se habla mucho hoy en día, que el umami, de una manera bien sencillo definido, es el gusto de los aminoácidos o el sabor de los aminoácidos o de las proteínas. Pero también depende de la cultura, ya que, por ejemplo, en la cultura india se habla del oleogusto, y el oleogusto es el sabor de las grasas. También se habla del sabor astringente, que la astringencia la imparte principalmente el gusto de las cebollas o del ajo. Y para otros expertos del área de la gastrofísica, la astringencia es un matiz gustativo. Y obviamente está la discusión porque muchos dicen que para que el sabor exista tiene que haber un receptor principal dentro de nuestras papilas gustativas. Y obviamente ya está la discusión, pero depende mucho de la cultura lo que se ha determinado un sabor y lo que se ha determinado un matiz gustativo. Pero al final del día, sentimos los alimentos, las personas, a través de nuestras papilas gustativas, y eso se denomina un gusto. Y otro dato interesante del sabor es que prácticamente el 70 al 80% del sabor, recordando que es la sensación sintética, es determinado por el aroma. ¿Por qué motivo? Y ahí hay ejemplo una taza de café. Cuando nosotros primero olemos el café, huele a café. Y automáticamente nuestro cerebro dice, esto va a tener sabor a café. Lo probamos y obviamente sabe a café. Pero también cuando lo agregamos a nuestra boca, empieza obviamente a volatilizar muchas moléculas volátiles dentro de nuestra cavidad nasal. Y eso obviamente esta zona que está aquí, evidente que sale determinada en el gráfico, es la zona obviamente retronasal. Y ahí ocurre el olfato ortonasal, que eso es por dentro. Y esto ocurre en cosas de segundos. O sea, bebemos el café y primero lo sienten nuestras papilas gustativas, pero después, gracias a los aromas que se van volatilizando y se concentran en esa zona retronasal, es que sentimos un gusto retronasal. Y gracias a ese gusto es porque podemos empezar a decir, "Mm, además de sabor a café, también este café tiene gusto, ejemplo, a frutos secos, gusto a chocolate, gustos ácidos, gustos a frutas, un poco lo que se hacen en las catas de diferentes cafés. Y eso es lo interesante. Entonces, por ese motivo, cuando uno está resfriado o está congestionado, prácticamente uno solamente puede sentir los sabores básicos, o sea, o todo sabe dulce, o todo sabe salado, o todo sabe amargo, pero no podemos sentir esos otros gustos que son propios de principalmente las moléculas
odorantes o las moléculas volátiles que destacan el aroma de cada uno de los alimentos. Y por eso, oyente, es interesante que dentro de estas moléculas volátiles encontremos cosas bien interesantes. Y sabemos que un elemento, en este caso una molécula, que esa es la foto de una molécula de celulosa, la parte que está más arriba, si nosotros la descomponemos, y para descomponerla hay muchas maneras de hacerla, pero una manera de hacerlo es aplicando pirólisis, obviamente aplicando bastante fuego, ahí empezamos a descomponer esta molécula, y lo curioso es que después todas estas pequeñas moléculas que salen de esta descomposición se forman interesantes componentes volátiles que dan aromas muy interesantes a nuestras comidas. Y un ejemplo de la pirólisis de la madera es cuando hacemos un asado a la leña o también un asado de carbón. Todo eso aplica. Por eso hay, sobre todo a la gente que le encanta hacer asados, siempre van a defender el uso del carbón o el uso de la leña, porque obviamente ahí es cuando se imparte este tipo de sabores. Por ejemplo, si nosotros cuando empezamos a quemar la celulosa, empezamos a sentir aromas a vinagre, y eso por el ácido acético, aromas a mantequilla, que es el diacetil, aromas a caramelo, que es la furanona, aromas a vainilla, que es obviamente la vainillina, pero también sentimos aromas a establo, o sea, aroma a establo de caballos, y eso lo da el cresol. Y así mucho concepto más, pero sobre todo el aroma más dominante es el siringol, y el siringol es el aroma del humo dulce, obviamente, de que eso que estamos buscando. Y lo interesante es que todas estas moléculas volátiles que las sentimos en el ambiente también se ponen en la superficie del alimento y muchas logran penetrar un poco más dentro del alimento. No significa que penetren hasta adentro, o sea, que lleguen hasta la totalidad del alimento, en este caso la carne. Pero sí se dan mucho sobre la superficie y muchas son hidrosolubles, ya que se mantienen bien en el agua, u otras son muy liposolubles, ejemplo, la grasa de las carnes. Y por eso entre la comida sabe muy diferente en base a cómo la condimentemos o también en qué método de cocción lo hagamos. Y eso es lo interesante. Y esto es solo una parte de las moléculas que determinamos. Y este tipo de análisis se usa el GCMS, que supongo que lo conocen. Y ejemplo, ocurre lo mismo cuando hacemos caramelo, que el caramelo es simplemente aplicando altas temperaturas a la sacarosa, y también logramos componentes aromáticos volátiles que son similares a los que estamos viendo acá. James, ¿Sí? disculpa, y esto sería como la composición del humo líquido que se usa para emular el salmón ahumado, carne ahumada, digamos, ¿cierto? Sí, por ejemplo, el humo líquido que venden tiene Sí, muchísimo siringol, tiene bastante guayacol, y no me acuerdo qué el más tenía, pero no tiene todos estos que estoy hablando acá. O sea, tiene principalmente esos dos son los que mayor concentran. Bueno, y además agua, que tiene que ver, ok, como son por muy supuesto. hidrosolubles, por eso se utiliza de esa manera. Ahora es una buena alternativa, pero claramente, sobre todo, quienes aman los ahumados van a preferir siempre este método más natural de hacerlo, más que usar el humo líquido. Bueno, pero también puedo traer la discusión de que el humo líquido carece de benzopirenos o nitrosaminas, o acrilamidas, que son tal vez estas sustancias que asustan un poco. Pero mientras no abusemos de este tipo de sustancias, de este tipo de componentes, vamos a estar bien. Por eso la dosis está en todo. Bien, y con esto esta última parte del concepto de gastronomía científica, que eso es lo que hemos visto, eh, vamos a hablar de esto también que ha entregado la ciencia para el beneficio culinario, que son 4 elementos básicos de conocimiento científico culinario. ¿Y qué significa esto? Yo cuando hago estas charlas y siempre se me preguntaba a mí como cocinero, porque muchos cocineros los motiva a que claramente apliquen la ciencia en su cocina todos los días, y no significa, por ejemplo, que el cocinero tenga que aprenderse, no sé, más de 300 moléculas aromáticas que hay dentro de una naranja. No necesariamente busco que el cocinero se aprenda todos los nombres de las moléculas de memoria, como el ejemplo de las moléculas que vimos en la pirólisis de la madera. Pero sí es interesante que ellos sepan, bueno, cuál de todas esas moléculas se disuelve mejor en medios acuosos, o sea, en medios con agua,
o cuáles se disuelven mejor en medios que son base grasa, liposolubles. Y eso obviamente, como sabemos que muchos ingredientes de la receta son o mantequilla, o leche, o agua, ahí puede usar ese conocimiento para dar tal vez un aroma más potente a naranja en sus preparaciones. Ese tipo de conocimiento es el que busco que entienda el cocinero, más que obviamente estos nombres de moléculas, que a mí me encantan, pero tampoco busco que se le aprendan de memoria los cocineros. Pero bien, entonces cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo digo, bueno, con que entendamos estos cuatro conceptos básicos, que les voy a mostrar a continuación, con que el cocinero los entienda, ya prácticamente va a entender lo que la ciencia nos quiere decir y de esa manera vamos a empezar a aplicar ciencia día a día en nuestra cocina. El primer concepto, que esto a veces pueden sonar muy básicos, pero ahí está el tema. Dentro de esto básico, que a veces lo olvidamos, está obviamente el verdadero conocimiento. Entonces, lo primero, que la sal y el azúcar se disuelven en agua. Y eso es sabido tal vez por el general de las personas. Pero pocos se han sentado a pensar, bueno, en el caso de los cocineros, ¿qué beneficio tiene esto? Lo primero entendemos que estamos lidiando con un soluto y un solvente para formar una solución. Eso yo sé que es su pan de cada día, donde tenemos azúcar o sal o ambos mezclados dentro de un medio acuoso, que puede ser agua u otro medio donde sea de alto contenido de agua, para formar estas soluciones. Y eso explica muchas recetas. ¿Por qué motivo? Porque si hablamos de la sal, que tal vez es del cloruro de sodio, que es el condimento más común de uso a nivel mundial, prácticamente a todas nuestras comidas le añadimos sal. Pero si se lo echamos a una carne, ejemplo, si la carne queda bien sazonada, es porque se está disolviendo en el agua propia de la carne. He ahí el punto. Si yo estoy sazonando una ensalada, es porque quiero que se disuelva en el agua de la lechuga, del tomate, del pebre. Por eso, obviamente, cuando yo le añado sal con anticipación a un pebre, después por efecto de osmosis, genera bastante líquido al fondo. Y es porque la sal se disolvió en la propia alimento y después, bueno, la expulsa hacia afuera. He ahí el punto. Y por eso, este concepto de solución habla de cómo funcionan las sazones. Y la sazón más básica es usar o sal o azúcar, por ejemplo, en el área pastelería, para condimentar muchas de nuestras recetas. Entonces, he ahí un punto. Después, el segundo concepto de conocimiento es que la sal y el azúcar no se disuelven en aceite. Y eso es contrario al anterior. Porque claramente la sal y el azúcar son lipofóbicas, o sea, no le gustan disolver en grasas porque no lo van a lograr simplemente. Y yo siempre muestro que lo tengo por acá. Lo vamos a acercar a la pantalla. No sé si ven esto que tengo aquí, ahí. Bueno, estos son cristales de sal, sal gruesa, en aceite, y esto lo tengo hace más de 10 años, literalmente acá. No exageré, 8 años. Ahí sí. Y ahí están, po. Siempre lo uso como ejemplo, yo lo puedo agitar, 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 y si lo agito mucho, lo único que podría lograr hacer es que se reducir el tamaño del cristal de sal, pero no voy a lograr disolverlos en estricto rigor. Y eso también explica algunas recetas. O sea, ejemplo, no sé si a alguien le gusta hacer pastelería, muchas recetas dicen que hay que mezclar mantequilla y azúcar, azúcar granulada. Y pues nosotros podemos batirlo, 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 y el cristal de azúcar no va a lograr disolverse. Lo único que podría pasar es que de tanto batir eso, voy a empezar a destruir un poco esta emulsión formada por la mantequilla. Va a empezar a salir el agua, el suero dentro de la mantequilla. Y ahí tal vez podría disolverse un poco estos cristales de azúcar, pero todo el resto van a empezar a ser atrapados y lubricados y protegidos y impermeabilizados, obviamente por esta receta. Pero después cuando eso va al horno, como tengo un cristal de azúcar más grande, eso va a caramelizar más, me va a lograr una textura bastante más crujiente, un color más dorado. O sea, el que los azúcares o las sales no se disuelvan en aceite también tienen beneficios. Entonces, es ahí lo interesante. Y un producto que siempre coloco en ejemplo es el chocolate, ya que el chocolate en barra, el cacao, o sea, llámese el chocolate en sí, en verdad es un producto considerado anhídrido, o sea, prácticamente no tiene agua. Y aparte, por normativa alimentaria,
el chocolate máximo debería tener 1% de agua, 1% de humedad, que es la humedad propia del fruto del cacao. Y por eso lo curioso es que los chocolates son principalmente dulces. Cuando uno come una barra de chocolate es que está dulce. Y cuando la probamos, uno dice, bueno, yo no siento cristales de azúcar. Y uno piensa que está disuelto. Pero en verdad, microscópicamente lo que está ocurriendo con el cristal de azúcar es que está micropulverizado, a nivel de que la micra del azúcar es tan pequeña que nuestro paladar no lo siente. Y ahí lo interesante. Pero en verdad, en estricto rigor no está disuelto, sino está micropulverizado, sencillamente, este cristal de azúcar. Por eso uno, para hacer chocolate, eso se está moliendo por más de 24 horas, hasta de tanta fricción de azúcar con piedras u otro elemento, es que el cristal de azúcar o de sacarosa se reduce a una mínima expresión que no la siente nuestra lengua. Después, como tercer elemento, está este, que también es obvio, que el aceite no se disuelve en agua. Es un experimento que siempre se hace y es bastante obvio, que al mezclar los dos, primero por un tema de densidad, no se van a mezclar, pero también porque, por un lado, el agua es lipofóbica y el aceite es hidrofóbico, o sea, van a hacer este matrimonio obligado que no vamos a lograr unir. Pero si queremos forzar este matrimonio, lo que podemos hacer es una emulsión. Y una emulsión mucho también la definen como una suspensión, donde en estricto rigor no es que estén disueltos, sino están unidos gracias a un elemento, ya sea tensioactivo o emulsionante, que obviamente tiene una parte hidrofílica y una parte lipofílica para formar este tipo de emulsión. Y por ejemplo, ahí está el ejemplo de las mayonesas y demás. Ahora, el tema es que las emulsiones pueden ser o estables o inestables, y eso va a depender netamente del tipo de elemento que esté sostenido dentro de esto. Pero obviamente también tiene beneficio en muchas recetas, esto que agua y azúcar, perdón, que aguas o aceites no se mezclen del todo. Y por último, los alimentos contienen principalmente agua. Y esto ha sido lo que he mencionado desde el principio, donde prácticamente un tomate, una carne, un plátano, muchas de las golosinas, etcétera, su mayor ingrediente es el agua. Donde en teoría un ingrediente en estado puro puede tener entre un 70 o más porcentaje de agua. Ejemplo, el arroz, que el arroz es un cereal, cuando es fresco, tiene un 20% de agua. Pero después cuando es retirado y después procesado para venderlo como arroz, obviamente para ser almacenado como abarrote, ahí con suerte tiene un 5% de agua, inclusive menos. Y por eso su textura es bastante dura. Pero después cuando lo cocinamos, lo único que quieren esos almidones del arroz es absorber agua y gelatinizar. Y de esa manera lo vamos a hacer más digestible. Pero al entender este concepto de agua, más que agregar agua, sino el agua propia del alimento, ahí uno dice, bueno, ¿qué alimentos tienen más agua o qué alimentos tienen menos agua? O líquido, podemos hablar en rigor. Y eso también determina muchos tiempos de cocción. O sea, ejemplo, un pescado que tiene mayor cantidad de agua, tiene más de un 85% agua, por eso se cocina bastante más rápido que una carne de vacuno, porque la carne de vacuno tiene en promedio 70-75% de agua. Y cuando calentamos, obviamente, un alimento, le aplicamos calor, aparte de todo lo que le sucede a sus proteínas o a las fibras, dependiendo del alimento, también estamos calentando el agua, estamos haciendo este movimiento molecular. Y si el alimento tiene mucha agua, generalmente su cocción va a ser bastante más rápida, obviamente por el traspaso de energía, en todos los casos. Pero también depende mucho de la estructura del alimento. Por eso, cuando un alimento le sacamos mucha agua, ejemplo, una papa frita, su textura cambia completamente porque le reducimos el agua, la evaporamos, sencillamente. Por eso una papa frita, o una papa chip, mejor dicho, una papa chip, que son las papas delgadas de envase, originalmente en un envase de 50 gramos de papa, ahí habían casi más de 1 kilo porque cuando se fríen totalmente, estamos eliminando más de un 90% de su peso, dependiendo claramente de cuán crujiente queremos esa papa. Y ahí lo interesante de todas las cocciones que nosotros hacemos, que buscamos ya sea incorporar agua, en el caso de la cocción de cereales,
o queremos retirar agua, en el caso de los alimentos donde buscamos estos cambios estructurales. Por eso tenemos o texturas blandas o texturas crujientes, dependiendo del alimento. Y ya con esto estamos llegando a la parte final, donde podríamos hablar de muchas cosas de ciencia en la cocina, pero la idea era primero que comprendieran esto, de qué se trataba la gastronomía científica. Y bueno, como conclusión, en el fondo son beneficios, sobre todo para el rubro culinario, que es donde me dedico, el que empecemos a entender este tipo de conceptos que ocurren en nuestra cocina de todos los días, ya que primero aporta soluciones al rubro, porque hoy en día necesitamos, obviamente, yo siempre digo, al cocinero, el cocinero siempre va a tener trabajo porque la gente siempre va a tener hambre, nunca va a dejar de tener hambre, entonces siempre la gente va a querer comer. Pero además de comer, muchas empresas o muchos emprendimientos también necesitan soluciones. O sea, ejemplo, necesito hacer un pastel libre de azúcar, o sea, libre de sacarosa. Necesito hacer una bollería libre de gluten. Quiero hacer alimentos que no tengan ingredientes animales. O quiero, ejemplo, este pastel tenga una vida útil de más de 20 días en refrigeración, o esta ensalada que estoy haciendo quiero que me dure 10 días porque quiero que esté en exhibición en un supermercado, en una tienda, etcétera. Y muchas soluciones las puede entender un ingeniero alimentario, en muchos casos. Pero si vamos a que el producto queremos que quede de buena apariencia, de buenas cualidades, pero también de buen sabor, quienes son expertos en sabores son los cocineros. Entonces, ahí es donde está la oportunidad de ello, de que también se incorporen cada vez más en este tipo de soluciones al rubro. Así se valoriza el trabajo y sobre todo empezamos a diferenciarnos de tantos tipos de cocineros que a veces lo entendemos como un estándar, pero así el profesional se empieza a diferenciar con este tipo de conocimiento. Y también otro concepto que tal vez nos interesa a todos acá es cambiar la quimicofobia, porque sabemos que es simplemente por desinformación o por miedo que nos da susto en estos nombres complicados, porque muchos dicen que si es impronunciable, es que es dañino, y sabemos que no funciona así. Ahora todo depende de la sustancia, pero ahí el punto que al final recordar que todo es química, porque nosotros estamos formados de elementos químicos, lo que cocinamos son elementos químicos y consumimos química todos los días. Por eso este rol o esta pequeña multidisciplinaridad que estamos haciendo entre ambos sectores, sector culinario y sector de la química, es interesante que podamos llevar este mensaje u otro tipo de conceptos, sobre todo para las personas que quieren aprender o sienten esta curiosidad por entender un poco más lo que ocurre dentro de su cocina. Acá estamos y acá estamos finalizando. Entonces, para mí fue un gran honor el que me hayan escuchado, que hayan escuchado a este humilde cocinero que obviamente sueña con moléculas todos los días, pero también busca divulgar este tipo de información hacia todas las personas, ya que sabemos que a veces eso es complicado, sobre todo para el área científica, el que se entienda en un lenguaje lo más sencillo posible. Y es una de las cosas que busco hacer y una de las cosas que más hago en mis redes sociales, por si las quieren conocer, se las dejo ahí. Y la invitación es que sigamos en contacto, que siempre estará disponible para este tipo de instancias, ya que me apasiona la química y qué mejor estar rodeado de químicos que sigamos, obviamente, continuando este tipo de colaboraciones. Así es que muchas gracias por escucharme y bueno, asumo que hay preguntas o un poco de interacción, lo veremos a continuación. Pero ahí dejé de compartir ya. Hola, buenas. Mi Buenas. nombre es Tomás, soy ingeniero civil químico. Me pareció súper interesante la charla porque estas son cosas que yo aplico en mi estudio, en mi trabajo todos los días, entonces conocerlo aquí en mi cocina también me ha parecido siempre súper interesante. Y en cuanto a eso, quería hacerle una consulta respecto a un fenómeno que siempre me pareció como muy enigmático, que probablemente sea muy común. Eh, no sé si tendrás la respuesta, pero me interesaría saber qué es lo que pasa molecularmente cuando se corta la mayo. Ah, o sea, la mayonesa. ¿Cómo? Ya. Por ejemplo, la mayonesa clásica de huevo y aceite, ¿no? Sí, esa misma. Ya. O sea, pero, a ver, te lo pregunto de la siguiente manera. ¿Se te ha cortado a ti? He visto cómo se ha Ah, ya. cortado.
Por ejemplo, cortado, porque hay dos maneras de hacerla, ya sea a manera manual, que es batiendo con tenedor o con batidor, Claro, así o mismo. de manera obviamente directa con una licuadora, con un triturador de inmersión. De las dos formas ha pasado. Exacto. O sea, en Sí, ambos casos se va a cortar por el mismo motivo, porque hay que entender que primero estamos lidiando con huevo, que ahí está el agua, y ahí están muchos de los elementos emulsionantes, que los elementos que logran la emulsión en muchos casos son las proteínas. La lecitina también es un estabilizante, pero más ayuda a las propias proteínas que están dentro del huevo. Y el tema es que las proteínas, en este caso, y sobre todo ayudadas con la lecitina, funcionan de una manera un poco especial, o sea, porque sabemos que son hidrofílicas y lipofílicas, o sea, que les gustan estos dos elementos, pero tiene que ser realizado de una manera lenta, porque hay que darle tiempo a que el aceite sea hacer un glóbulo más pequeño, porque cuando agitamos el aceite y lo empecemos a verter, buscamos que este chorro de aceite transformarlo en glóbulos lo más pequeño posible para que empiecen a ser aceptados por el agua presente dentro del huevo y también por las moléculas tensioactivas, digamos, dentro del huevo. Y eso toma tiempo. Entonces, la misión que tenemos que hacer es que hacer que el glóbulo de aceite sea lo más pequeño posible. Por eso uno aplica agitación. Pero ¿por qué se corta? Es porque en algún momento hubo exceso en este caso, de aceite y no lo achicamos tanto y simplemente se satura y ocurre este fenómeno de coalescencia, donde empieza a unirse todo, obviamente, la grasa empieza a unirse a formar un gran glóbulo de grasa y eso termina por colapsar y como no hay suficiente agua para poder obviamente afirmar esta emulsión, por eso se corta. Porque en el caso del huevo la emulsión también es un equilibrio. Ejemplo, si no hay suficiente líquido, o sea, acuoso en la mayonesa inicial, tampoco va a tolerar mucho aceite, ya que tiene que haber un equilibrio entre ambas sustancias. Entonces, o se corta porque incorporamos muy rápido uno de los fluidos, en este caso el aceite, lo transformamos en glóbulos muy pequeños, o no había suficiente parte acuosa para poder equilibrar a esta parte grasa que estamos añadiendo. Y por eso siempre a muchos les doy el tip de que para hacer una mayonesa en casa, manual, uno pone una cuchara de agua al principio, porque de esa manera vamos a dispersar más el elemento tensioactivo para que agarre mejor todos estos elementos del aceite. No sé si quedó claro ahí, Tomás. sí, impecable. Muchas gracias. Ya. Es que me gusta dar este tipo de explicaciones técnicas a profesionales que la entienden bien, entonces esa es la idea. Pero recuerda, también se puede solucionar uno se puede recuperar la emulsión, o sea, por eso uno añade un poco de agua, lo vuelve a batir y le damos suficiente agua para que se disperse todo. Ahí lo interesante. Y si quieren un dato, por eso es el poder de las emulsiones. Uno con un huevo, con un solo huevo, puede hacer 24 litros de mayonesa. Pero para lograr eso, hay que añadir bastante agua. O sea, hay que estar añadiendo aceite, agua, aceite, agua, aceite, agua. Yo hice ese experimento, logré hasta 18 litros porque se me acabó el aceite, porque igual es caro. Y era una mayonesa súper blanca, les digo al tiro. Pero es una de las propiedades físicas interesantes de los elementos emulsionantes del huevo. Pero para que logren emulsionar hay que dispersarlo mucho y el mejor dispersante en este caso es el agua, Buen dato. como dato. Sí, Mayonesa muy barata excelente. en casa. Sí, muchas gracias. ¿Más preguntas de la audiencia? Mientras alguien se anima, Heinz, de parte del colegio, estamos encantados con su visita. Como dijimos en reunión con Rodrigo, ya la sentimos parte de la casa, un invitado especial, amigo. Creemos que vamos a seguir colaborando juntos en más proyectos y obviamente le tendremos nuevamente en nuestro ciclo de conferencias, espero el 2023, porque ya se nos acaba el año, con otra Ujú. interesante charla de ciencia y cocina.